Muy buenas noches, mis queridos amigos y amigas. Sean cada uno de ustedes bienvenidos y bienvenidas a su programa de esta semana, ¿verdad?, correspondiente al medio ambiente. Para nosotros es de un gran placer poder compartir con ustedes. Por eso, en esta semana dedicada al medio ambiente, bajo el lema Defender el medio ambiente es amar la vida, vamos a ir tratando muchos temas muy valiosos para que cada uno de ustedes lo puedan ir asimilando con mucha alegría y con mucho amor. Que a todos los que nos siguen a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que son muchas personas, ¿sí? Que ya ustedes saben, tienen ahí un like, que nos podamos dar cuenta de que ustedes están en conexión con nosotros. Me acompaña el licenciado Yanio Concesión, presidente de la cooperativa Vega Real, un gran abanderado de lo que es esa defensa del medio ambiente. Por eso, Yanio, sentimos una alta estima por ti, por tu entrega. Igualmente nos acompaña el ingeniero Félix Díaz, que es un experto precisamente en ecología y medio ambiente y que hoy nos va a dar un gran aporte orientándonos acerca de la materia, ya que a veces nosotros necesitamos muchas orientaciones. Así es que sean ustedes bienvenidos a este espacio. Y quiero inmediatamente comenzar a dialogar con el licenciado Yanio Concesión, con toda esta labor de defensa que él viene llevando a cabo a nivel personal, pero a nivel de la cooperativa Vega Real, que en la lucha que tuvimos ahí en la defensa de Loma Miranda, ellos eran nuestro aliado número uno y que fuimos llevando esa lucha de la mano y hicimos una buena química y un buen trabajo. Así es que por eso lo tenemos aquí con mucha alegría y con mucho amor. Así es, Yanio, que queremos nosotros escuchar de parte tuya, que eres un gran conocedor de lo que es la cordillera central, las madres de las aguas, porque he visto y soy testigo de eso, como Yanio con todo el equipo de la cooperativa Vega Real andan por ahí haciendo reportajes, conociendo todos esos ríos, cañadas, todo lo que está pasando en la cordillera central y en toda parte que hay un problema del medio ambiente. Por eso nos gustaría escuchar esa bonita experiencia y toda esa realidad que hay ahí, que nosotros no conocemos mucho, pero que tú sí la conoces por el trabajo que ha venido realizando en ella. Bueno, gracias, Padre Meléndez, gracias a Reverendísimo Obispo Héctor Rafael Rodríguez también, y a nuestro Obispo Emérito Antonio Camilo. Ustedes tres representan en la Iglesia Católica lo que es la responsabilidad ecológica. O sea, uno que dirige en términos de toda la pastoral, la diócesis, y con la responsabilidad a nivel nacional también de lo que es la parte ecológica. Igualmente Camilo, que la subcoordina, y a ti te felicito porque tienes esa gran responsabilidad de la pastoral ambiental. Y a veces mucha gente no entiende que hay una serie de organismos en la iglesia que tienen responsabilidad social a favor de la comunidad, no solamente con los peligreses, sino también de un trabajo arduo y esa lucha que tú haces mención. Usted hace mención de Loma Miranda, del medio ambiente, es una lucha integrada a la comunidad y creo que lo que se ha desarrollado desde la Iglesia en la defensa del medio ambiente con esta encíclica del Papa nos fortalece no solamente la parte ecológica, porque me gusta mucho la encíclica cuando también habla de la economía social. Oh, claro que sí. Entonces, la economía social y solidaria y la ecología van de las manos. O sea, no hay sostenibilidad de ningún país que no esté con una buena ecología preservada y sostenible y una buena economía social. Bueno, hablar de la cordillera central, como bien usted hace referencia, y usted tiene mucho más experiencia que yo, porque usted sí nació en esa falda de la cordillera central, o sea, usted nació ahí. Así arropado por ella. Sí, sí, y además me enteré que tuve la oportunidad cuando estuve con el obispo Héctor Rafael Rodríguez, que también ingeniero Feliz Díaz le acompañamos, estuvimos en Palmarito, que usted tuvo una gran experiencia en Palmarito, que ahí Monseñor Flores le dio la responsabilidad a usted de esa primera misa que dieron allá para inaugurar la iglesia de la piedra que hizo el padre Luis Sector allá arriba, y que por el puerto usted subía allá arriba a Palmarito, o sea que esa montaña maravillosa
de Loma Miranda, de Guarey, Guaigüí, todo lo que recoge Ébano Verde. Yo a pie cuando chiquito ya, Sí, usted, por ahí, usted caminaba todos esos ríos sí. y nos alegra mucho. Pero hablar de la montaña nuestra, hablar de Loma Miranda, hablar de la Cordillera Central, es hablar de, una vez dijo Eleuterio Martínez cuando nos adentrábamos a la montaña, esto es un museo viviente. Cuando hablamos de un museo viviente, lo tiene todo. Tiene la biodiversidad, que es la riqueza de la tierra, de los elementos bióticos, abióticos, vivos. Tenemos ahí el agua, que es lo más importante también para la vida. Y ya esa parte la dejaré a Félix, porque en la parte técnica Félix tiene sí ya el conocimiento de ese ecosistema. Pero cuando hablamos de la montaña en República Dominicana, es una cordillera que está interconectada en el Caribe con otras cordilleras. Y entonces nosotros representamos en las Antillas esa montaña alta, que es la Cordillera Central, donde es no solamente ese museo viviente, sino es un muro que contiene toda la riqueza natural, la riqueza mineral, para nosotros por miles de años poder subsistir en esta media isla. Ya sabemos lo que pasó en Haití con todo el nivel de deforestación. Entonces esta montaña hay que preservarla. Yo escribía precisamente un artículo que voy a poner a circular, como Félix que me lo corrige, decía que yo planteo que hay que nacionalizar por miles de años. Decir como que con un Congreso Nacional, esta loma está nacionalizada por 1000 años, por 2000 años. Es intocable porque es la vida de los dominicanos. Para poderla preservar. Para poder preservar, porque llegarán intereses, por ejemplo, esta loma, esta montaña que contiene el agua y que está rodeada de la minería, porque hay una parte minera que va socavando esa riqueza natural, nos va dejando sin agua. Y lo que pasó en Israel, lo que ha pasado en Medio Oriente con el asunto del agua, cómo conservan ellos, la crisis que pasan. Decía el embajador recientemente de Israel, una componencia precisamente de agua, que nosotros tenemos una riqueza que ni siquiera la valoramos. Tenemos agua en todas partes, en todas partes. En República Dominicana hay agua, que es el bien más preciado. Entonces, esa montaña de la Cordillera Central no se llama la Cordillera del Agua, la mina de agua. Bueno, es otro elemento que también agregamos en esta lucha, que es una mina de agua. O sea, produce para vivir la alimentación que queremos, lo que necesitan toda la tierra para subsistir por miles de años. Y por eso cuando hablamos de esta montaña, hablamos de ese pequeño campesino, que también ahí quiero que Félix haga una, profundice más, porque él ha trabajado con varios proyectos de ley, pero hay uno especial que vamos a defender ahora en esta próxima legislatura, que es el pago por servicio ambiental. El campesino vive pobre en la montaña, siempre ha vivido pobre, su macutico, de 2 piedras, una vasija para poder sus alimentos, pero siempre ha vivido pobre. Entonces, preservar esta montaña como una mina de agua, como un museo viviente, la riqueza que tenemos inigualable en el mundo, necesita también de las autoridades, necesita del trabajo que hagamos a favor de ese campesino para que tenga una vida digna. Y eso fue lo que hicimos también con el caso de Loma Miranda. Poder garantizar que esa gente que le gusta su montaña, que le gusta su río, vivan allá, hay que protegerlo. Entonces, vivir en este país, que realmente somos una media isla bendecida por Dios, lo tenemos todo, y especialmente la Cordillera Central, esa madre de las aguas, preservarla. Yo planteo una nacionalización. Hemos tenido una clase política indolente, inconsciente, irresponsable. Desde el mismo descubrimiento hasta la fecha hemos tenido una clase política que no ha asumido la planificación. Una vez tuve la oportunidad de hacer un estudio que también Félix nos acompañó aquí en La Vega, de lo que era la contaminación del aire, y nos decía el técnico de Canadá, el doctor científico Ambiola, tienen que trabajar por el suelo, tienen que trabajar por el agua, tienen que luchar porque no haya más contaminación. Si está contaminado el aire, si está contaminado el agua, está contaminado el suelo, y hay que preservar. Por eso esta lucha de la madre de las aguas, de esta cordillera central que es nuestra vida como República Dominicana, es nuestro símbolo para contener los vientos alisios del desierto de Sahara, para preservar la vida de una especie única. Hay una ranita que hay que preservarla. Entonces, por eso es el museo viviente, por eso es una mina de agua la Cordillera Central, y por eso decimos, ahora aprovechando esta semana que usted está celebrando de medio ambiente, un llamado a esos aspirantes al Congreso Nacional.
Hay muchas leyes paralizadas en el Congreso Nacional, como la ley de agua. 20 años, es una afrenta a la República Dominicana que los legisladores dominicanos y los presidentes que hayan pasado por ahí, 20 años la ley de agua que nos garantiza la sostenibilidad como país, esté paralizada en un Congreso, como la ley de ordenamiento territorial, como la ley de pago de servicios ambientales. Las leyes ambientales tienen una serie de intereses porque le sacan beneficio a unos sectores y el pueblo lo desconoce, y por eso esa es la defensa de este museo viviente, de esta mina de agua, de esta cordillera central Madre de las Aguas, que hoy usted nos da esta oportunidad. Así que en nombre de todos esos asociados también, déjame decirte una cosa, Meléndez. Usted dijo de los viajes. Yo he tenido la oportunidad de estar en la cordillera central, por ejemplo, el Tetero, el Gramazo, el Vallecito, como viven esa gente en la cordillera central allá arriba, con un nivel de pobreza, pero gracias a Dios la cooperativa ha llegado allá a cooperativizarlo y hoy son un poquito más felices, pero viven pobres. Entonces nuestra labor ahora no es solamente preservar la montaña como mina de agua, sino la vida también de los seres humanos. Exacto, como debe de ser, porque el mismo Papa en la encíclica Laudato Si lo que aboga es por un desarrollo sostenible que no se perjudique al ser humano y mucho menos al pobre, pero tampoco que no se perjudique la creación, la naturaleza. Hoy, en esta Semana del Medio Ambiente, bajo el lema de defender el medio ambiente es amar la vida, tratando este importante tema, la defensa de la cordillera central, madre de las aguas, y la importancia de la biodiversidad y de los ecosistemas en el cuidado del medio ambiente. Por eso ahora nos place poder dialogar con el ingeniero Félix Díaz, un gran experto y especialista en la materia, y por eso nos gustaría que él nos explique a todos nosotros de la importancia de la biodiversidad, de los ecosistemas, sobre todo que nosotros tenemos aquí en la República Dominicana y más concretamente en la Cordillera Central como madre de las aguas. Si bien la República Dominicana, que tiene alrededor de unos 48.442 kilómetros cuadrados de superficie territorial, está integrada por 3 grandes cordilleras, siendo la principal la cordillera central, y al mismo tiempo, dentro de nuestro espacio geográfico tenemos unas 8 zonas de vida. Las zonas de vida no son más que especie de áreas donde conviven varios ecosistemas. Entonces esos ecosistemas están integrados por diferentes especies. Si nosotros hablamos del bosque pluvial, que es lo que sucede en los Haitises de Samaná, por poner un caso, un ejemplo, es la zona más pluviosa, es la zona donde más llueve en República Dominicana, igual que en la sierra de Yamasá. Allí vemos especies que son características de esa zona. Si nos vamos al otro extremo, que es el Monte Espinoso, que son los bosques que tenemos, o las áreas que tenemos entre Villa Vázquez, Guayubín, Montecristi, algunas partes de Dajabón, otra parte de Santiago Rodríguez. Por ejemplo, cuando ustedes toman que salen de Mao hacia Santiago Rodríguez, el cruce de Guayubín, se dan cuenta que son zonas áridas en términos de la cantidad del volumen de agua, porque allí no precipitan normalmente no más de 700 milímetros de lluvia al año. Es donde menos llueve, en la isla española. Entonces, la vegetación característica, ¿cuáles? Normalmente son plantas, el bosque espinoso. Ustedes ven allí la aroma o cambrón, que es muy conocida, ¿verdad? Le voy a decir el nombre común, como le decimos. Son leguminosas. Pero tienen su importancia, porque ustedes no se ponen a darse cuenta que bajo riego, si esas zonas tienen la posibilidad de tener agua, son de las zonas de mayor productividad que tiene el país. Allí es donde se produce la mayor parte del banano para consumo dominicano, para la gastronomía turística y para exportación. Anualmente, la República Dominicana exporta más de 300 millones de dólares en banano, o sea, en guineo verde hacia la Unión Europea. En esa zona se producen muchos vegetales, es común la ganadería de leche también y de engorde, pero también se produce mucha lechosa y cebolla. Entonces tiene mucha importancia. Nosotros tenemos una gran importancia, después le damos mucha trascendencia a la Cordillera Central, porque allí es donde tienen lugar de nacimiento los 14 ríos más importantes que tiene la isla española. Los 14 ríos más importantes nacen en la Cordillera Central y dentro de ellos hay 2 provincias que es la que tienen mayor nacimiento de ríos, que son la provincia de La Vega y Monseñor Noel, o Bonao, como le dicen a la capital provincial precisamente. Allí nacen los 14 ríos más importantes, entre ellos que está el Yaque del Norte. El Yaque del Norte tiene como afluente a 5 grandes ríos, que son
el Guanajuma, sí, que es aquel que nace por allá, por Jánico, las lomas de Jánico, el río Guanajuma. Si vemos por aquí, por Jarabacoa, tenemos el Baiguate, ese, tomando a la margen sur por Paso Bajito, donde después de Paso Bajito que hay un paraje que se llama La Pista, que es por donde nace precisamente en esos pinares el río Baiguate. Y está luego al norte del Paso Bajito, que en esos bosques de pino nace el Jimenoa, que tributan al Yaque del Norte también por la confluencia. También está el río Manabao, que es un río pequeño, pero es un río también importante, que es permanente, no se seca nunca. Sí, y con mucha agua, yo sí, lo veía. Que nace. Y luego en la cuenca más adelante le tributa entonces el río Bao, que es un río muy importante. El río Bao le entra el río Jagua, que es por Juncalito que nace, las lomas de Juncalito por la loma del Indio. Y luego aguas abajo, entonces sigue el río Canachapetón, que es un municipio que pertenece a Guayubín, perdón, es un distrito municipal a la provincia de Montecristi. Está el río también Maguaca y Chacuey, que ambos son represados en la provincia entre la provincia de Montecristi y la provincia de Dajabón, pero que tributan sus aguas luego al río Yaque del Norte. Por eso es la importancia de ese río, que es el más importante en términos de volumen de agua, es el que irriga mayor superficie de territorio en el país para producir alimentos. Esas aguas, como ustedes ven, todas nacen en la cordillera central. Ya de ahí su importancia económica, porque de ahí se produce la mayor parte de los alimentos. Pero si vemos por la vertiente sur, nace el río Yaque del Sur, el más importante de toda la región sur, pero también los propios ríos que nacen en las lomas de Cambita, Garavito, Los Aguacates y San Cristóbal, que son los ríos que cuelgan hacia la provincia de San Cristóbal y hacia la provincia Peravia y hacia la provincia San José de Ocoa, hacia esas tres provincias. El Valle de Asua se irriga con las aguas que nacen en la cordillera central, incluso el caso del Yaque del Sur, que le entra el río Constanza o río Pantufla o Blanco y del Medio, como se llaman luego, y se convierten en el Yaque del Sur. Entonces, ¿cuáles son las principales especies vegetales que tenemos allí? Bueno, nuestro pino criollo, Pinus occidentalis. El río Camus. Allí está también, bueno, el río Camus, que nace también en la cordillera central y que tributa sus aguas luego al Yuna. El Yuna, que es muy importante también, que tiene represas, que irriga una amplia, igual que junto con el Camus, porque el Camus es la subcuenca más importante dentro de las diversas subcuencas que tiene el Yuna. Entonces, entre ambos, tienen un recorrido a lo largo del cual van irrigando muchas superficies, más de 200.000 tareas entre ambos, más de 200.000 tareas entre ambos. 200.000 tareas de tierra. Sí, básicamente todas. Arroz, pero también hay otros rubros como los vegetales que se producen aquí en la cuenca baja del Camus. Sí. Sabe que el país exporta más de 100 millones de dólares en vegetales orientales o vegetales chinos, como le decimos, y hortalizas. El 50% de eso, o sea, la mitad de esos vegetales se producen entre Bacuí, Sabaneta, Ranchito, Cenoví, Fantino, Rincón, El Pino, El Haití, El Caliche y Jima. Entonces esas aguas todas proceden de ahí. Ocurre que el río Jima, que nace en las lomas de Bonao y que se nutre mucho de las aguas también de Loma Miranda, tributa sus aguas luego de salir de la presa hacia el río Camus. Sí, claro. El río Pontón, que nace aquí en las lomas del municipio de La Vega, se nutre de la cañada de Terrero, que antes se llamaba el río Terrero, pero que ha disminuido tanto, que ha disminuido su categoría, y le decimos la cañada de Terrero y la cañada de Oyacativa, que con la deforestación, el avance urbano ha disminuido mucho su fuente. Entonces, muchos de esos bosques, por ejemplo el caso aquí de Guayguí, Guarey, donde predomina específicamente el Pinus occidentalis. También se ha ido repoblando con pino caribea, pero que sabe que el pino caribea es una especie exótica, traída de Cuba, específicamente pino cubensis, como le dicen en Cuba, pero que también tiene buen desarrollo, convive muy bien con nuestros bosques, con nuestra montaña y con el pino occidentalis nuestro. Tenemos también amplias franjas de bosques ribereños, que son los bosques que están en el entorno, por ejemplo, de Vallacanes. Cuando ustedes pasan el Badén de Vallacanes, se dan cuenta con el bosque ribereño conformado básicamente por bosques de Cabirma, Cigua Blanca, Cigua Prieta, la propia también Memiso, que ya el Memiso ha ido desapareciendo con el tiempo, lamentablemente, porque mucho le han atacado algunos hongos. Entonces, en la cuenca alta del Camus, sabe que el Camus nace en la reserva científica de Ébano Verde, es específicamente, o sea, aquí en la provincia de La Vega, entre Jarabacoa
y Constanza, Constanza, donde colindan ambos municipios, en la Loma de la Sal, muy específicamente. Entonces, dentro de la superficie nacional, para poder preservar, primero, la biodiversidad con su riqueza. La biodiversidad se compone del conjunto de especies vegetales, desde las angiospermas, que son las especies más antiguas que hay en el planeta, hasta llegar a las especies de hojas anchas, como la caoba, la cabirma, y los frutales que nosotros conocemos muy a menudo también. Entonces, también están las especies animales, desde las aves, los reptiles, los batracios, mamíferos. Nosotros en la isla española no tenemos mamíferos, porque los únicos mamíferos que la gente piensa, bueno, el ratón vino con los barcos que vinieron los conquistadores. Dicen algunos historiadores que algunos indígenas narraban que había un perrito mudo que teníamos, por eso no hay mucha evidencia. Mamíferos no tuvimos, se murió más el que el ser humano. Se murió el perrito mudo. Sí, los seres humanos que estaban aquí, que eran los taínos, que eran los únicos mamíferos que teníamos, porque los seres humanos somos mamíferos. Sí, entonces luego están los reptiles como las culebras, los lagartos, la iguana, que son reptiles, el cocodrilo acutus, que lo tenemos en el lago Enriquillo. Entonces, eso conforma la biodiversidad. Todas las especies van enlazadas una con la otra. Por eso que decimos que Loma Miranda, que fue también un término que además de ser un museo viviente, yo le puse un término, un calificativo, que fue una factoría biológica, porque está en un movimiento constante del crecimiento de los helechos, de los hongos, los árboles, las hojarascas. Unos árboles florecen en primavera, otros en otoño, otros fructifican en verano y así sucesivamente. Y por eso es como una fábrica que no se detiene y le decimos una centrífuga, una factoría biológica. Eso es Loma Miranda. En toda esta semana dedicada al medio ambiente, el día 5 de junio es el Día del Medio Ambiente en todo el mundo. Así es que ustedes desde ahora vayan poniendo su granito de arena. Monseñor Héctor Rafael, ayer le estaba hablando de un poco sobre la ecología integral para que desde su casa, desde su entorno, sabiendo ya la importancia que tiene el medio ambiente, ustedes vayan aportando lo suyo para que podamos ir preservando, ¿verdad?, lo que es un bien común, lo que es de todos. Yo creo que la responsabilidad de cada ser humano es tener una educación, una cultura de su entorno. Y lo que hace la cooperativa como parte de su responsabilidad social, como parte de un principio universal que es el compromiso con la comunidad, es educar. La República Dominicana, y hablando de esta madre de las aguas, hablando de la naturaleza, hablando de la biodiversidad, que es el tema principal que está trabajando las Naciones Unidas este año, donde hace un llamado a las empresas, a los políticos, a los jóvenes que asuman esa protesta, esa exigencia. Yo creo que lo que se hace desde el cooperativismo como una filosofía, como una doctrina, y debo decirle un elemento importante dentro de ese trabajo, fruto de que esas 570 comunidades organizadas en la cooperativa, que están la mayoría, el 65% en la zona rural, y cuando yo hablo, no hay una cooperativa en medio de esta crisis que pueda llegar a la Cordillera Septentrional, que pueda llegar a la Cordillera Central, ahí está la cooperativa. A toda la zona de las 15 provincias del Cibao Central, excluyendo Santiago, ahí está la cooperativa, especialmente en ese campo. Yo le digo porque quisiera tener la oportunidad de conocer todos los distritos, todas las comunidades. Cuando estuve, por ejemplo, en una comunidad llamada Alemania, en la Cordillera Septentrional, decía Alemania, esa montaña maravillosa, con estos campesinos produciendo cacao, con un espíritu cristiano, con un espíritu de organización cooperativa. Ese mensaje va llegando a la familia, porque la familia es el eje central para la sostenibilidad ambiental. Y cuando hablamos de la biodiversidad, los seres humanos somos parte de la biodiversidad. Claro. O sea, entonces somos nosotros que tenemos que reeducarnos en este proceso de depredación del mismo ser humano, y por eso el trabajo que hace la cooperativa con los niños, con los jóvenes, con los adultos, con la familia, lo lleva ahí a la comunidad. Y cuando vemos esa manifestación de esa cultura, porque una de las situaciones de la República Dominicana es que todavía no tenemos una cultura ambiental, y bueno, aquí debo felicitarlo, porque usted también
como cabeza importante de la diócesis de La Vega, vio cómo despertamos con la lucha de Loma Miranda Sí. una cultura ecológica Una que no cultura. se tenía en República Dominicana. Eso fue una La lucha mayoría, ganada. lógico, la mayoría de personas que viven en la ciudad son depredadores, tiran la basura a cualquier lugar, y con la lucha de Loma Miranda nosotros despertamos la conciencia nacional e internacional, porque llegar a más de un 90% de la población Sí. reclamando un derecho de un parque nacional nos llevó a nosotros a un nivel de educación y de conciencia ecológica en la familia, en la iglesia, en las iglesias, en los partidos políticos, Así en es. todos los instrumentos de la sociedad, y eso despertó entonces ese nivel de cultura ecológica. Voy a decir una primicia aquí. Monseñor Camilo trabajó mucho con este proceso, que Sí. ha sido nuestro guía, nuestro mentor, y le informaba al Papa. Cuando Monseñor Camilo nos decía a nosotros, vendrá algo grande con la encíclica, uno se quedaba, ¿qué será lo que va a llegar? ¿Qué será lo que va a llegar? Y cuando salió esta encíclica, también tuvo Loma Miranda una incidencia. Sí, Pero claro. no solamente tuvo esa incidencia en el Papa, que estaba pendiente, porque mucha gente no sabe que el obispo también tenía esa buena comunicación con ese equipo de allá del Vaticano, pero también salió de esa lucha de Loma Miranda una propuesta de un octavo principio universal del cooperativismo, que es la responsabilidad social ambiental. O sea, hay un principio que está pendiente. Es difícil hacer un principio en el cooperativismo, porque está en el 1844 nació 5, y después en 1995 2 principios más. Podemos esperar 5, 10, 15, 20 años para un principio, pero fruto de esa lucha, de esa conciencia colectiva que despertó Loma Miranda, que despertó la defensa del medio ambiente, que despertó la Madre de las Aguas, porque todo se integró a una lucha social, ambiental. Miren, nace la propuesta de un principio universal, que es responsabilidad social ambiental. Entonces, ese proceso que ha llevado la sociedad, y por supuesto que la iglesia lo ha asumido. Por ejemplo, yo le decía a Monseñor Camilo en todas las reuniones que teníamos estratégicas, sí, porque claro, mucha claro. gente cree que Meléndez, que era un ejército grande, que nos Ah, reuníamos a sí. planificar todas estas cosas para salir ahí al Congreso, para hacer vía crucis. No, era un equipo estratégico Un equipo. con la cabeza de Monseñor Camilo, y que ahora se revierte con el compromiso de Héctor Rafael, Sí, que Rafael que lo lo ha asumido muy asume, bien. lo asume con esa responsabilidad y con esa gallardía, y que nos mantenemos integrados con una pastoral social, con una pastoral ambiental, que también articulamos a ese compromiso con la comunidad. Y Así entonces, es. como decía Monseñor Camilo, no es fácil coger una institución, lo dice también Héctor Rafael, y por eso mantenemos ese compromiso y ese principio de esa doctrina de ser buen cristiano, ser buen cooperativista, pero sobre todo de defender esa ecología, Así es. porque de ahí venimos y ahí vamos, y de ahí sale la riqueza y hay que preservarla. Así es. Muy agradecido de su participación por todas estas informaciones a nivel técnico, a nivel de compromiso, como ustedes lo han hecho. Ustedes nos han nutrido enormemente en este programa, así es que estamos sumamente complacidos con la presentación de ustedes, y yo sé que todos nuestros amigos televidentes han ido aprendiendo tanta cosa en el día de hoy. Con todas estas explicaciones a nivel técnico, como se lo ha explicado ya el ingeniero Félix Díaz y Yanio, en lo que tiene que ver con toda esa responsabilidad social, esa cultura ecológica que nosotros tenemos que irla asumiendo, y con toda esa lucha de Loma Miranda, como explicaba ya el licenciado Yanio Concesión, cómo se ha ido creando conciencia. Así es que estamos nosotros sumamente agradecidos. La diócesis de La Vega muy agradecida, ¿verdad? Porque es una de las diócesis más afectadas con todos estos problemas ecológicos, medioambientales que tenemos en la República Dominicana. Y por eso es que tenemos una pastoral ecológica y de medio ambiente muy activada, de la mano también con la pastoral social, que vamos haciendo este trabajo mancomunado y llevando esta lucha de ir creando conciencia. Parte del objetivo de esta Semana del Medio Ambiente es precisamente tener conciencia a todos ustedes, pequeños, jóvenes, adolescentes, grandes, papá y mamá, cristiano, no cristiano, católico, no católico,
todos tenemos que ir creando conciencia. Así es que arribamos al final pidiéndole al buen Dios Todopoderoso que le bendiga y que le acompañe a cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Muy buenas noches para todos.